No sé a cuántos de los que estamos aquí os gusta discutir, os gustan los debates, los foros. A veces cuando llega la sobremesa y alguien saca algún tema y todos empezamos ahí a dar argumentos, a defender lo que queremos sobre un aspecto determinado. Hay algo que algunas veces hacemos, no todos, pero algunos corremos el riesgo de hacer, y es que tenemos tal ansia de salirnos con la nuestra y de preservar nuestro mensaje, que a veces, en vez de enfocarnos en el criterio cuando nos están ganando en la parte objetiva del propio mensaje, lo que hacemos es atacar a la propia persona. No sé si esto lo pensáis o alguna vez lo hicisteis. Es un argumento que se utiliza mucho en el término jurídico, que es ad hominem, fijarse en la persona. Os voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, una vez estaba hablando sobre quién tenía mejor técnica entre Rossi y Márquez, que son de motociclismo, y bueno, después de dar algunos argumentos, alguien me dice: pero si a ti nunca te gustó el motociclismo, si lo llevas viendo muy poco. Digo yo: ya, pero ¿qué tiene que ver eso? Estaban intentando quitarme la autoridad, no tanto por un criterio objetivo de a ver quién ganaba un poco la discusión, sino atacándome a mí. A veces, atacando a la persona, ves que la propia autoridad que tiene, el mensaje se diluye. ¿Y por qué os cuento esto? Os cuento esto porque estamos empezando a ver el libro de Gálatas, y una de las cosas que motivaron que Pablo escribiera el libro de Gálatas es que había ciertas personas que querían atacar un mensaje, y lo que hicieron fue atacar a Pablo. Lo atacaron a él, y Pablo ve la necesidad no tanto de defenderse a sí mismo, aunque sí que toma la iniciativa de decir: tengo que defender mi apostolado, tengo que defender que yo soy apóstol, pero para preservar un mensaje que había el riesgo de que se diluyera, y había un mensaje que había el riesgo de que desapareciera. El mensaje es el siguiente y el que anunciaba Pablo. Vamos a sintetizarlo de esta manera. Dice así: lo único que nos salva del castigo de Dios es la muerte de Jesús en la cruz. No que seamos ni buenas personas, ni que cumplamos las normas. Y lo voy a repetir porque este es el mensaje central e importante. Dice así: que lo único que nos salva del castigo de Dios es la muerte de Jesús en la cruz, no que seamos buenas personas, ni que cumplamos las normas. ¿Qué había pasado en esta región de Galacia? Que estamos en el libro de Gálatas, capítulo 1. Pablo va a extender este mensaje, el mensaje del Evangelio, y va por las sinagogas, por determinados foros, y hay personas que creen en este mensaje. Había grupos heterogéneos que empiezan a juntarse en iglesias. De hecho, vemos iglesias, y son personas que están entusiasmadas en un principio, creen y hasta tratan a Pablo con mucha generosidad, lo cuidan. Nos dice el libro de Gálatas que Pablo tenía una enfermedad, no sabemos exactamente, hay mucha discusión sobre qué enfermedad tenía en ese momento, lo que le llevó a ir allí y a predicarles el mensaje del Evangelio, pero ellos lo reciben muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Que también, como en todos los recorridos que hace Pablo, hay ciertas personas que están en contra de este mensaje e intentan atacarlo. Intentan atacar el propio mensaje, sobre todo de tradición judía, y que empiezan a ser efectivas. De repente nos encontramos una iglesia en la que hay personas confusas. Hay personas que no saben la salvación de qué depende realmente. Así que vamos a empezar por el versículo 6, Pablo hablándole a los Gálatas, diciéndoles lo siguiente. Si queréis acompañarme, en Gálatas 1, el versículo 6. Dice: me asombra que tan pronto estéis dejando a quien os llamó por la gracia de Cristo para pasaros a otro evangelio. ¿En qué consiste el mensaje que portaba Pablo? Dice evangelio, buena noticia. Yo diría que es la mejor noticia para todo ser humano. La noticia de que no somos un accidente, no solo somos un conjunto de células que vivimos, pues que nos comportamos, sino que hay un Dios que ha pensado en nosotros antes de que naciéramos, un Dios que quiere tener una relación de amor con nosotros, no solo con los creyentes, sino con toda la humanidad. Y nos creó al primer hombre y a la primera mujer. Y no creemos que la Biblia nos hable en un sentido figurado de que quizá Adán representa a tu hombre interior. No, creemos que hay un hombre de carne y hueso que Dios creó, el primero de todos. Lo creó para tener una relación en la que Él fuera Dios, porque Él es Dios y ese lugar no se lo podemos quitar. Pero una relación en que el ser humano fuera dependiente y viera a Dios como el que sabe qué es lo mejor para nosotros, como decía antes Esteban. Podemos confiar en Él. El primer ser humano podía confiar en Él y estuvo un tiempo confiando en Él hasta que pasó algo que le llamamos la caída, una desobediencia. Dios le puso un límite: no podéis comer de este fruto. A veces decimos que es una manzana, pero el ser humano, tentado por Satanás, decide desobedecer a Dios. Ahí hubo una ruptura y de alguna manera todos tenemos una consecuencia de esta desobediencia de este primer ser humano, una tendencia natural a hacer el mal. Lo vemos ya desde los niños pequeños, a veces desafiando a los padres o mintiendo, y cuando somos mayores, pues qué decir, esta tendencia egoísta que tenemos de orgullo. Es algo
por lo que hay que pagar. Delante de Dios, Dios no puede ver el pecado, como vimos esta mañana. Dios es justo y hay que pagar un castigo por esa desobediencia. Y aquí es donde entra un poco los caminos diferentes entre estos judíos que se metían para desacreditar este mensaje. Pablo lo que dice es que Jesús es suficiente para salvarnos. Nosotros no podemos pagar por nosotros mismos delante de Dios. Fue su iniciativa, fue su amor lo que hizo que realmente nosotros podamos estar justificados, nos podamos salvar. Es su gracia, este concepto de gracia que dice que es un favor inmerecido, no nos lo merecemos, Dios no nos debe nada a nosotros. Dios por amor decidió hacerse humano en forma de Jesús, vivir entre nosotros y morir por nosotros. Este es el mensaje del Evangelio. Dice así: lo único que nos salva del castigo de Dios es la muerte de Jesús en la cruz. No que seamos buenas personas ni que cumplamos las normas. ¿Quién ataca a Pablo? Vamos a ver el versículo 7. Pablo dice, no es que haya otro evangelio, no es que haya otro mensaje de este que predicamos, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre vosotros y quieren tergiversar el evangelio de Cristo, quieren tergiversar este mensaje de salvación, este mensaje de esperanza para nosotros, de que Jesús es el que ocupó ese lugar por nosotros. ¿Qué decían estos judíos de tradición judía? Decían que la muerte de Jesús no es suficiente, hay que hacer cosas obligatorias para poder salvarnos. Por ejemplo, la circuncisión. Pensemos que en esas iglesias, sobre todo los gálatas, no eran personas de tradición judía y los judíos decían que había que circuncidarse a los 8 días de nacer o cuando tú querías creer y tener una justificación delante de Dios. La obediencia es importante. Pablo no dice que la obediencia no sea importante. Pablo lo que dice es que la obediencia no salva. Si decidimos creer en Jesús como nuestro Salvador, la obediencia es algo que nos debe de salir como algo coherente. Si nos sentimos culpables, si nos arrepentimos delante de Dios, lo lógico es vivir una vida coherente diciendo, Señor, confío en ti, Señor, yo quiero hacer bien las cosas delante de ti. Ese es el lugar que ocupa la obediencia. Ahora, el ser obediente no nos salva. Ser puntual el domingo cuando entramos en la iglesia es bueno, Dios está orgulloso de eso, pero eso no nos salva. Asistir a todos los cultos de oración durante todo el año, eso también, cómo no, Dios quiere que hablemos con Él, que dependamos de Él, pero eso no nos salva, no nos gana méritos delante de Dios. Dar una buena ofrenda es la forma de honrar y de adorar a Dios, pero tampoco nos salva. Hablarle a mucha gente, salir de aquí diciendo voy a hablarle a mucha gente de Dios, es algo de lo que Dios seguro que está orgulloso y lo que espera de nosotros, pero eso no nos salva. ¿Por qué los judíos, estas personas, metían este veneno en la gente y le cambiaban el mensaje? Pues Pablo dice en Gálatas 4 que es porque tenía un anhelo humano, una vanagloria de tener seguidores. Decía esos judíos se preocupan por vosotros, pero solo cuando estoy yo cerca, cuando dejo de estar yo cerca, hay una falsa preocupación por parte de ellos. Seguramente hasta se quedarían con parte de las ofrendas, eso no lo sabemos. Lo que está claro es que estos judíos, en vez de atacar el propio mensaje, lo que hacen, entre otras cosas, es atacar a Pablo. Decían cosas como que tenía intenciones de ganar discípulos, que el mensaje que decía era mentira, incluso que predicaba no lo que predica de la verdad del Evangelio, de que Jesús es el que ocupó nuestro lugar en la cruz, sino que también obligaba a gente a circuncidarse, cosa que Pablo decía que no era verdad. Así que vamos a ver ahora la defensa de Pablo a partir del versículo 8, sobre todo para dar credibilidad y dar veracidad al mensaje del Evangelio. El mensaje que dice que lo único que nos salva del castigo de Dios es la muerte de Jesús en la cruz y no que seamos ni buenas personas ni que cumplamos las normas. Dice así en el versículo 8, esta es la defensa de Pablo, dice, pero si aún alguno de nosotros o un ángel del cielo os predicara un evangelio distinto del que os hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien os anda predicando un evangelio distinto del que recibisteis, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco yo con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Pensáis que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que yo predico no es una invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que llegó por revelación de Jesucristo. Vosotros ya estáis enterados de mi conducta cuando yo pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la Iglesia de Dios, tratando de destruirla.
En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles y no consulté con nadie, tampoco subí a Jerusalén para que los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años, subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro apóstol, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo de que en esto que os escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir, y por mi causa glorificaban a Dios. Pablo va a basar su defensa en 3 aspectos. Vamos a ver el primero de ellos, que es que enfatiza la importancia del mensaje del Evangelio. No se ve a sí mismo, sino que enfatiza la importancia del mensaje del Evangelio. Dice, este es un mensaje que no va a cambiar nunca, inamovible. Pablo, veis que le repite aquí por escrito 2 veces la importancia que tiene el mensaje. Dice, si alguno de nosotros o un ángel del cielo os predicara un evangelio distinto del que os hemos predicado, si alguien cambia el mensaje, que caiga bajo maldición. Dice, como hemos dicho, ahora lo repito, vuelve a repetir lo mismo. Aquí la repetición lo que enfatiza es la importancia que tiene el mensaje. Yo puedo decir algo y repetirlo porque alguien no me haya escuchado bien, pero por escrito no hay esa posibilidad, ya está todo escrito. Lo que hace es enfatizar la importancia que tiene el mensaje. Si os fijáis, Pablo no se enfada porque los demás hayan creído otro mensaje de otras personas y se ofenda porque no lo sigan a él. Dice, os habéis alejado de aquel que os llamó. Os habéis alejado de Dios. Ahí se está refiriendo a Dios, no él mismo. Podía perfectamente, si fuera una persona vanagloriosa, decir, oye, que habéis creído más a los otros de lo que yo os estoy diciendo, pero él no se pone en ese lugar. Pablo enfatiza la importancia y la veracidad de un mensaje que no cambia. Dice, aunque vengamos nosotros otra vez, y esto es propio de la gente que manipula, un día te cuentan una cosa, pero al día siguiente a lo mejor te cuentan otra para ganarse tu favor. Dice, este mensaje no va a cambiar. Es un mensaje inamovible. No sé si sois partidarios vosotros de los tatuajes, no sé si os gustan o no os gustan, pero un argumento probable de personas que a veces no se acaban de hacer uno, aunque le gusten, es porque no tienen, a mí me tienen dicho, es que no hay nada así importante a largo plazo que me quiera poner ahí porque eso va a durar toda la vida. Yo estoy seguro de que Pablo, si tuviera que decirles a estos gálatas un mensaje para ponerse en el brazo o tatuárselo en alguna parte del cuerpo, es ponte este mensaje. La obediencia nos salva, lo que te salvó es Jesús en la cruz, para verlo todos los días, porque esto es algo que no va a cambiar, esto es inamovible. Segunda parte, Pablo, de su defensa, Pablo expresa que él no gana nada con esto, frente a los que decían que buscaban seguidores. Predicar el Evangelio, lejos de hacerte la vida más fácil, a veces añade un plus de dificultad. Y Pablo quizá es la mejor persona para poder decir esto, ¿no? Ya en la primera vez, en el primer viaje misionero que efectuó a la parte de Galacia, pues en unos sitios lo echaron, se tuvo que ir, pero después fue apedreado y casi lo matan. Por lo tanto, decir que Pablo se buscaba el favor de las personas era algo que no tenía bastante consistencia y Pablo se lo dice, le dice, ¿a quién quiero yo agradar? ¿O quiero agradaros a vosotros? ¿Por qué digo yo esto? ¿O quiero agradar a Dios realmente por anunciar el mensaje verdadero de lo que Él ha hecho por nosotros? El cristianismo trae un plus de dificultad a nuestra vida como cristianos. No sé si visteis la noticia hace poco de El Salvador, que en España condenaron a una persona que había hecho una masacre y precisamente a personas que habían ido a anunciar el mensaje del Evangelio a otros sitios, a mediar en un conflicto que era bastante importante en El Salvador y los mataron. Por eso que el cristianismo, como dice Pablo, lejos de agradar a los hombres, muchas veces nos busca problemas, pero queriendo agradar a Dios. Esa es la segunda parte en la que él intenta dar veracidad a este mensaje. Y la tercera y última, y aquí acabamos, es que Pablo afirma su independencia. Lo acusan como de una tendencia que podemos llamar un poco sectaria, de que hay un líder que tiene un mensaje y ese le lava el cerebro a otros, y esto ocurre bastantes veces, y todo ese mensaje se va extendiendo. Pero Pablo dice, esto no es una invención humana. Vamos a poner un ejemplo. Si yo entro por la puerta y os digo que vi un burro volando, me vais a decir, este chico
está loco. Ahora, si entra Esteban 10 minutos después y dice que, oye, que he visto un burro volando fuera. Bueno, entonces a la persona que se lo contamos puede empezar a decir, uy, esto a lo mejor gana un poquito de credibilidad. Y si de repente aparecen 2 personas más diciendo lo mismo, entonces decimos, bueno, seguramente hay un burro volando y después veremos la explicación que tiene, pero gana en credibilidad, ¿verdad? Pues Pablo lo que está haciendo aquí es mostrarle su independencia. Le está diciendo, Jesús mismo me ha dado este mensaje a mí. Yo no lo he escuchado de Pedro, por eso dice, no he estado con él después de que Jesús me lo dijera a mí directamente. He ido a otros sitios totalmente diferentes, 3 años estuve allí. Y después sí que fui junto de Pedro y estuve con él 15 días. Esto es una historia que hasta podrían comprobar. Pero aquí lo que está relatando es la importancia de la independencia, de ver que Dios no solo se reveló a una persona, sino que se le reveló a él y otras personas, y eso da credibilidad al mensaje del Evangelio. Pablo se defiende de estas acusaciones, pero realmente lo que defiende es el mensaje. Un mensaje que, si lo pensamos, es el mensaje más importante para nosotros. Si intentáramos ganarnos el cielo, no sería posible. Jesús, siendo Dios, vino a este mundo y pagó por nosotros, y esa es la mejor esperanza que podemos tener. Ahora, también Pablo estaba preocupado porque en las iglesias de Galacia estaba pasando que algunas personas estaban dudando de este mensaje, había ciertas influencias, y eso es algo que nos puede ocurrir a nosotros también en las iglesias, que enfaticemos que para salvarnos lo puedo hacer yo mismo, viniendo mucho al culto, llamando mucho a las personas para preocuparme por ellas, asistiendo a los cultos, dando buenas ofrendas, pero de esa forma no nos podemos salvar. Os hablaba antes de un tatuaje, nosotros casi lo tenemos tatuado aquí, en la iglesia. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La fe puesta en Dios, la fe puesta en Jesús como nuestro Salvador es lo que realmente nos ha librado. Ha roto esa desobediencia, esa separación que teníamos con Dios. Lutero, sobre esta problemática, dice lo siguiente, y con esto acabo, dice, tenemos que temer como el peligro más grande y cercano que Satanás nos pueda quitar esta doctrina de la fe y vuelva a traer a la Iglesia la doctrina de las obras y de las tradiciones de los hombres. Por lo tanto, es muy necesario que esta doctrina se mantenga en práctica continua y ejercicio público, tanto de lectura como de audición. Si esta doctrina se pierde, entonces también se pierde la doctrina de la verdad, la vida, la salvación perdida y desaparecida. Así que el reto para nosotros es mantener esto de forma activa, tanto leyéndolo, tanto hablándolo entre nosotros, que la gracia realmente de Dios, esa iniciativa por amor que no merecemos, es lo que nos ha salvado. Y os dejo 3 preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la motivación de servir en la Iglesia? ¿Es honrar a Dios, mostrar un agradecimiento sincero o pretender acumular méritos? ¿Juzgamos de vez en cuando la salvación de otras personas por su implicación en la Iglesia, en los ministerios, por cuánto asisten, cuánto dejan de asistir? ¿En qué centramos nuestro discurso cuando vamos a hablar de Jesús a las personas? ¿Nos centramos en esto, en la verdad del Evangelio, en la gracia, en no tener que pagar, estar pagando cada uno por lo que hicimos, sino anunciar que es Jesús el que pagó por nosotros? Pues este es el reto que nos llevamos. Hago, oro y después ya acabamos aquí. Señor, gracias por ese sacrificio que te ha costado tanto. Gracias por tu muerte. Gracias porque no tenías por qué hacerlo. Fue tu iniciativa. Gracias por salvarnos. Ayúdanos a mantener esto presente cada día en nuestra vida, que eso nos transforme, pero que nos ayude, Señor, a sentirnos en deuda contigo, agradecidos, a amarte y a confiar en ti. Gracias porque tenemos un Dios de amor, un Dios que no nos ha destruido, sino que se ha pagado él mismo para poder tener una relación eterna con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.